Hola, muy bien, sean todos bienvenidos a este blog número 1, el cual estamos reunidas acá con un propósito muy especial, como es el de estudiar la palabra de Dios. Bueno, acá tenemos dos Biblias en esta tarde y estamos reunidas con el propósito de estudiar la palabra de Dios y lo vamos a hacer a través de un curso muy conocido por algunos que se llama La Fe de Jesús. Este curso tiene varias lecciones, en realidad tiene 25 lecciones y vamos a ir estudiando una lección cada día. La lección que corresponde para el día de hoy en este desarrollo del blog número 1 es el estudio número 1 y es que enseña la Biblia acerca de lo que es la Biblia. Bueno, aquí en esta tarde me están acompañando mis dos sobrinas. Acá de este lado tenemos a mi sobrina Deilis Nazaret Álvarez y de este lado tengo a mi sobrina Francelis Belén Álvarez, que ellas están acá con el propósito de hacer el curso y de también para demostrarles a ustedes que es muy fácil hacer este curso bíblico. Este curso bíblico está dirigido para todas las personas, para niños, para jóvenes, para adultos y en especial para todos aquellos que tienen curiosidad de conocer acerca de la palabra de Dios y de los diferentes temas que están allí. Así que bueno, sean todos bienvenidos a este curso, La Fe de Jesús, esperando que Dios nos dé la sabiduría y les dé la sabiduría a ustedes para que entiendan y lo que aprendamos pues lo pongamos en práctica. Así que ya haciendo la presentación de este curso, dándole la bienvenida a todos ustedes, vamos a comenzar desde ya con el estudio de la palabra de Dios. Siempre que comenzamos un estudio, debemos hacerlo orando, porque necesitamos la sabiduría de Dios para entenderlo. Así que los invito a que cierren sus ojos para tener una oración. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Pedimos la sabiduría de tu Espíritu Santo para que aprendamos cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, bendice a cada persona que va a oír y va a realizar este curso, que sea bendecido grandemente. Danos tu sabiduría, danos tu Espíritu Santo, llénanos de bendiciones en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con las preguntas, eh, es importante, estoy recordando cuando yo hice este curso, hace unos añitos atrás, hace bastante tiempo que yo hice este curso. Cuando yo inicié este curso, yo no conocía nada acerca de la Biblia específicamente, sino que yo sabía que existía un libro que se llamaba la Biblia, sabía que en la Semana Santa me gustaba mucho en mi casa ver las películas acerca de Jesús. En la época de Semana Santa proyectaban películas y a mí me encantaba ver las películas acerca de la vida de Jesús. Y a mí me impactaba mucho, sobre todo ver la crucifixión de Jesús en la cruz. Ya yo tenía ese conocimiento de Jesús, de Dios, por medio de las películas, pero yo también sabía que había un libro que era la Biblia, pero en mi casa no había una Biblia, no existía la Biblia en mi casa. Pero un día, haciendo un trabajo con una compañera de clase, vi que en su casa había muchas Biblias y a mí me llamó la atención y yo le dije, mira, ustedes sí tienen Biblia. Y mi compañera de clase, que ella se llama Mayra, me dijo, y sí, acá hay muchas Biblias, ¿por qué? ¿Tú quieres una? Y yo le dije, inmediatamente le dije que sí, que yo quería una Biblia. Y ella agarró una Biblia y me la regaló y me dijo, esta Biblia es para ti. Yo me alegré muchísimo. Ay, muchas gracias, le dije yo. No, yo no conocía nada de la Biblia. Luego yo empecé a leerla y pude ver que muchas de las cosas que yo veía en la película estaban escritas aquí en la Biblia.
en los libros de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan. Y así que cuando yo sola me ponía a estudiar la Biblia, yo leía la Biblia y a mi mente se reflejaba como la película, las imágenes que yo veía en las películas. Y me encantaba leer la Biblia. Bueno, y luego más tarde llegó una persona a mi casa y me motivó, me invitó a estudiar este curso de la fe de Jesús. Yo con mucho gusto le dije que sí y de allí entonces aprendí a conocer la Biblia y hasta el día de hoy. Así que yo sé que usted se hace la pregunta, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es ese estudio? ¿Cómo es? El curso es totalmente gratuito, simplemente tienes que dedicar un tiempo para oír y para hacerlo. Debes tener una Biblia. Hay Biblias, por supuesto, en físico. No importa qué versión de la Biblia tú tengas. Casi siempre usamos la versión Reina Valera 1960, pero hay diferentes versiones de la Biblia y tú puedes usar cualquier versión de la Biblia que tú tengas. También, si no tienes la Biblia en físico, como era mi caso hace un tiempo atrás, hoy en día tenemos una gran ventaja que es que tenemos nuestro celular. Tú puedes buscar en tu celular una aplicación y bajar una Biblia por internet y buscar los versículos directamente y allí vas a tener la Biblia. Pero te invito a que obtengas una Biblia física, pero si no la tienes, no vayas a hacer ningún problema de que, no puedo estudiar la Biblia porque no tengo una Biblia física. No, si tienes un celular, que estoy segura que lo tiene, o alguien de tu casa lo tiene, porque si no tienes un celular hoy en día, entonces no sé en qué era estará. Entonces, no impidas que el no tener una Biblia en físico no te deje estudiar la Biblia. Así que lo primero que debemos saber es, 1, tener interés de estudiar la Biblia. 2, pedirle sabiduría a Dios. 3, va a ser una guía para que vayamos estudiando la Biblia por tema y ir conociendo mejor la Biblia. 4, debemos conocer que la Biblia es un libro que está compuesto por 66 libros y que está dividido en 2 partes, que es, cuando tú lo abres, allí dice, la Santa Biblia está dividida en 2 partes, 2 divisiones, que es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con su primer libro, que es Génesis, y termina con el libro de Malaquías, que se encuentra antes de la división del Nuevo Testamento. Acá está el libro de Malaquías. Inmediatamente luego de Malaquías comienza el Nuevo Testamento, que es la segunda división. Y esta segunda división comienza con el libro de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. Siempre le digo a mi sobrina, cuando hemos leído la Biblia, le digo, para tener como una guía dentro de la Biblia es, primer libro, Génesis. Último libro, Apocalipsis. Entonces, el primer libro es Génesis y el último libro, Apocalipsis. Y si abrimos la Biblia en medio, ¿qué libro nos va a salir? ¿Cuál es el libro? Salmo, el libro de Salmo. Así que con esta guía, más o menos nosotros nos podemos dirigir mientras conocemos nuestra Biblia. Si se nos hace difícil ubicar los libros porque no estamos familiarizadas con la palabra de Dios, pues simplemente nos vamos al índice y allí nos vamos a ubicar inmediatamente en los libros de la Biblia. Bueno, diciendo esto de que la Biblia está compuesta por dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero que al unirse forman esta Biblia, y que al yo tener esta Biblia tengo 66 libros en mis manos, los cuales hay una división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Estos libros tienen un nombre. A su vez, el libro está compuesto por
el nombre del libro, y cada libro está compuesto por capítulos y cada capítulo está compuesto por versículos. ¿Cómo hago yo para conocer cuál es el nombre del libro? Muy fácil. Miramos acá arriba en la Biblia y ahí nos va a decir qué nombre es qué libro estamos leyendo. El número grande que aparece, ese me va a mencionar a mí que ese es el capítulo de la Biblia. Y los números pequeñitos que aparecen allí son los versículos. Por ejemplo, si yo digo, vamos a leer Génesis 1, ¿cuál es Génesis? El primer libro. Abro el libro de Génesis, busco el capítulo 1 y digo, vamos a leer Génesis 1:12. Entonces quiere decir que estoy buscando el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 12, y leo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. De esa manera buscamos en la Biblia. Ahora sí, estamos listos para comenzar con la primera pregunta de la Biblia, pero no sin antes preguntarle a Deilis o a Franceli si quieren decir algo. ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿No quieren decir nada? ¿Han entendido hasta ahora lo que yo he explicado? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Entonces vamos con la primera pregunta. Deilis, ¿cómo dice la primera pregunta? ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Muy bien. Este curso, si usted está interesado, puede pedirlo y haremos lo posible por hacérselo llegar a donde esté usted. También usted lo puede descargar por el internet y allí está cada uno de estos cursos. La primera pregunta es, quiero decirle que este estudio está conformado por 6 preguntas y vamos a hacer la primera pregunta que dice, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Para eso vamos a usar solo la Biblia, no que dice otro libro, no, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a buscar Segunda de Timoteo, que está en el Nuevo Testamento, y vamos a buscar el libro de Segunda de Timoteo, vamos a ubicarnos en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16 para responder a esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ellas están comenzando a estudiar la Biblia, así que no son muy prácticas para buscar, pero gracias a Dios yo tengo algo de experiencia y las puedo ayudar a buscar acá rápidamente. Entonces, acá tenemos el libro de Segunda de Timoteo y me voy al capítulo 3, busco el número grande y busco el versículo 16. Daily todavía está buscando acá. Vamos a ayudarla también para que ella vea. Y si usted tiene un celular allí, vaya buscando por internet alguna versión de la Biblia y para que usted también lo lea, que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En esta ocasión, Daily va a leer el versículo y de allí vamos a buscar la respuesta, luego será Francés. Daily, ¿podrías por favor decirme qué dice el versículo? Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, entonces la Biblia es muy clara y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y la primera pregunta es, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Según ese versículo, ¿quién inspiró la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta que vamos a colocar allí? ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Dios. Dios. Muy bien, coloque su respuesta, Francelis, allí. Acá, entonces, tomo mi lapicero y voy a colocar la respuesta que es Dios. Muy bien. Ahora vamos con la segunda pregunta. Si Dios fue el que reveló las Sagradas Escrituras, ¿quiénes recibieron esa revelación?
Para eso vamos a leer en el libro Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, Hebreos también es un libro del Nuevo Testamento. Hebreos 1, 1. Hebreos 1, 1. Si estás buscando en un celular, pues por supuesto que es más fácil porque simplemente colocas el libro, el capítulo y el versículo y te va a aparecer. Aquí está, Hebreo 1.1. Ahora le toca a Francelis leer. Aquí está. Hebreos 1.1. Francelis, te corresponde a ti. ¿Qué dice? La pregunta es, segunda pregunta, ¿quiénes recibieron la revelación? Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces dice que Dios, que es el que inspiró la Biblia, hablando de muchas veces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Ajá, Franceli dice los padres y Daily dice los profetas. Es correcto. O sea, los padres recibieron la revelación, pero a través de los profetas. Los padres recibieron la revelación a través de los profetas. Y Dios hablaba a los profetas y los profetas transmitían este mensaje a los padres. Entonces la respuesta es, ¿quiénes recibieron la revelación? Los profetas. ¿Qué es un profeta? Para los que no saben y estamos aprendiendo sobre la Biblia, un profeta es una persona que está dedicada al servicio de Dios y que recibe mensajes directos de Dios. Puede ser a través de visiones o de sueños. Muy bien, seguimos con la tercera pregunta. Estas dos preguntas que acabamos de realizar de quién reveló las Santas Escrituras y quiénes recibieron la revelación, que no he colocado mi respuesta y la voy a colocar inmediatamente, que son los profetas. Estas dos preguntas nos estaba hablando de que la Biblia ha sido revelada por Dios. Ahora vamos a la segunda parte del estudio que nos dice que la Biblia es una fuente de orientación y solución. Y por eso vamos a ver que la tercera pregunta dice, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Para eso nos corresponde un libro que es muy fácil de ubicar en la Biblia, que es Salmo. Por lo tanto, cierro mi Biblia y la abro en medio. Francelis, hazlo para que veas. Y vamos a salir en Salmos y vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 105, para ver a qué se compara la Santa Biblia. Le corresponde a Daily la 105. Ahí está, aquí, 105. El Salmo 119 es el capítulo 119. Y ¿sabían ustedes que el Salmo 119 es el capítulo de la Biblia con más versículos? ¿Oyeron? Este es el capítulo de la Biblia con más versículos, el Salmo 119, el más largo. Así que vamos a leer el Salmo 119 con el versículo 105. Le corresponde a Daily. Daily, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, a través de ese versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A luz. Ajá, para Daily, ella dice que es luz. Francelis, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Si dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A luz. A luz. Bueno, es cierto, la Biblia es una luz, pero allí el versículo nos está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Metafóricamente está usando una metáfora. Por lo tanto, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. ¿Y qué produce una lámpara cuando está encendida? Por supuesto, emite luz
Y eso es la palabra de Dios. Emite luz en nuestras vidas. Así que, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. A una lámpara. A una lámpara que alumbra el camino. Cuando nosotros no conocemos de las cosas de Dios, en nuestras vidas andamos en oscuridad y hacemos las cosas pensando que las estamos haciendo correctamente, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero luego cuando nosotros llegamos a tener el conocimiento de la palabra de Dios, eso viene a ser una luz y nos va orientando el camino, si está bien o está mal. Por eso la Biblia es comparada a una lámpara. Ahora viene algo muy importante, Francelis, y te corresponde a ti buscar, que es en el libro de Segunda de Timoteo 3, del versículo 15 al versículo 17. Vas a leer el versículo 15, el 16 y el 17 de Segunda de Timoteo, que es, la cuarta pregunta es, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Hay un beneficio, vamos a ver cuál es ese beneficio. Franceli, vamos a ayudarla a buscar, por supuesto, no se preocupe, a medida que nosotros vamos leyendo, es que vamos conociendo más la Biblia. Busque allí el versículo 15 al 17. Daily ya lo tiene, muy bien. Vas a buscar el versículo. No, mami, aquí. Porque este es el 4. Ahí, el 15. Segunda de Timoteo 3, del 15, vas a leer 15, 16 y 17. ¿Qué beneficio proporciona la Santa Escritura? Colóquela acá y la lee. Ah, sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, a través de estos versículos nosotros podemos ver los beneficios, algunos de los beneficios, porque son tantos los beneficios que tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios, que algunos de ellos son, dice, ¿verdad? Y que desde la niñez, lo que significa que desde niño podemos aprender a estudiar la palabra de Dios y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, aquí viene el primer beneficio, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Estudiando la Biblia encontramos la salvación. Entonces, ese es el principal beneficio, encontrar la salvación. La Biblia también dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vayan copiando allí las respuestas. Vamos a ir copiando las respuestas de los beneficios. El primer beneficio, salvación. Nos da la salvación. Porque conocemos a Cristo Jesús. Otro beneficio es que nos puede hacer sabio. Ajá, esa es la primera, que nos hace sabio para la salvación. La segunda es que nos enseña. Nos enseña. La tercera dice que sirve para redarguir. Redarguir, en una ocasión lo busqué en el diccionario porque no es una palabra muy conocida por nosotros. Y redarguir es cuando nosotros es como que meditamos y pensamos en una cosa, en una palabra. O sea, redarguir es como cuando nosotros hacemos algo y escuchamos esa vocecita que nos dice, ¿por qué lo hiciste? No debiste haberlo hecho. ¿Por qué hiciste eso? Eso es redarguir, que en nuestra mente hay como que un poco de que, ¿por qué hice tal cosa? Eso es redarguir. Redarguir, corregir e instruir. Y bueno, el
El 17 lo dice todo, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el beneficio, según este versículo, es que somos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Esos son los beneficios que proporciona la Santa Escritura. Entonces, la primera es que nos hace sabios para la salvación, nos enseña, hace que nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos prepara ¿para qué? Para toda buena obra. Vamos ahora con la quinta pregunta. ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Vamos para Romanos. ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Romanos. Vamos a buscar el capítulo 15, Romanos 15, versículo 4. Aquí está, le corresponde a Daily dar la respuesta. ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Esperanza. Esperanza. Que tengamos entonces esperanza. Específicamente la Biblia dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces la respuesta es, tengamos esperanza. Esa es una gran bendición, de no sentirnos que estamos solos, sino que Dios siempre está al control de todo y está dispuesto a ayudarnos y bendecirnos. Bueno, viene la sexta pregunta y última pregunta de este primer estudio. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Para eso vamos a leer Isaías 48. Isaías 48. Ese está en el Antiguo Testamento. Isaías 48. Isaías 48. Le corresponde a quien, a Francelis. Daily, si es Isaías y es en el Antiguo, está para acá, ¿verdad? Hace más hacia acá que hacia el Nuevo Testamento. Isaías 48, que está aquí. Le corresponde a Francelis la respuesta. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese versículo es muy conocido para nosotros los cristianos cuando estudiamos la palabra de Dios y nos llena de mucha esperanza porque dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Permanece siempre. Para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Para siempre. Para siempre. ¿Y por qué será que la Biblia va a permanecer para siempre? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y Dios por cuánto tiempo va a permanecer Dios? Para siempre. Para siempre. Por lo tanto, como Dios permanece para siempre, su palabra también permanece para siempre. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Es Bien. difícil? No. ¿Es difícil? No. ¿Es difícil? ¿Han entendido? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Acá el curso nos hace unas preguntas y nos hace 4 preguntas. ¿Qué debemos hacer? Si ya sabemos que la palabra ha sido revelada por Dios a través de los profetas, que la palabra de Dios es comparada a una lámpara porque va a traer luz a nuestra vida, que nos proporciona los beneficios de la salvación, de prepararnos para toda buena obra, que nos enseña, nos guía por el buen camino, nos corrija, nos instruye y nos da la bendición de tener esperanza y que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Después que ya tenemos todo ese conocimiento, ¿qué debemos hacer? Muy bien, vamos a buscar para estos ¿qué debemos hacer? Tenemos que buscar 4 versículos más. Quedamos en, ¿quién leyó el último? Tú, Franceli. Le corresponde a Daily buscar Deuteronomio
17, aquí es el tercer o cuarto libro aquí, Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio es el libro, vamos a buscar el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 19. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Daily, ¿qué nos dice 17, 19? Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que se aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Muy bien, ¿dónde leíste, Daily, por favor? 17. Aquí. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Entonces, luego que hemos aprendido esto del gran valor de la palabra de Dios, de la Biblia, que es un libro sagrado, es un libro santo, es el libro que Dios dejó para hablarnos a nosotros, sus hijos, para instruirnos, entonces lo que debemos hacer es tener una Biblia y leerla todos los días. No es leerla por allá esporádicamente. O como he visto en muchos hogares, que hay personas que quizás yo le pregunte a usted, ¿usted tiene una Biblia? Sí, sí, yo tengo una Biblia. Ay, hay personas que se ofenden cuando uno les pregunta, ¿usted tiene una Biblia? Y, ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo usted me va a hacer esa pregunta a mí? Claro, por supuesto que tengo una Biblia. Ah, está bien, tiene una Biblia. Y yo he ido a muchos hogares, a muchas casas, donde he ido como instructora bíblica a enseñar la palabra de Dios y pregunto, ¿usted tiene una Biblia? Sí, claro, ¿cómo no? Y me pasan a su casa, a su sala, a mostrarme que de verdad tienen una Biblia. Pero ¿qué sucede? Cuando entro y veo que hay una mesa o en una parte del rincón de la casa está la Biblia abierta. En el Salmo casi siempre lo tienen, en el Salmo 23 o en el Salmo 91 abierto allí. Pero la Biblia llena de tierra, o llena de polvo, llena de tierra, llena de polvo, llena de tela de araña, o la página amarilla, ahí nada más en esa parte de la Biblia, y lo demás no la lee. O sea, la tienen allí, pero no la lee. Entonces no es solo tenerla, sino que hay que tenerla y leerla todos los días. Franceli, ¿qué más debemos hacer como segundo? Vamos a buscar Juan 5:39. Juan es un libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces busquemos el libro de Juan. El libro de Juan 5:39. Es uno de nuestros versículos favoritos. Juan 5:39. ¿Ya lo tienes, mi niña? Juan 5:39. Dice, vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué más debemos hacer, Franceli? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos tener una Biblia y debemos escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El que dijo estas palabras fue Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, allí nosotros conocemos a Jesús y cuando conocemos a Jesús, entonces somos salvos y por medio de la salvación de Cristo Jesús obtenemos la vida eterna. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y el enemigo sabe eso. Tenemos un enemigo que es Satanás y Jesús es nuestro amigo y el que ha vencido el pecado para que nosotros seamos salvos. El enemigo sabe que cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos a Jesús y somos salvos. Por eso él hace todo lo posible para que usted no lea la Biblia. Puede ser que usted tenga la Biblia, puede ser que usted pueda tener acceso a la Biblia en su teléfono, pero la puede tener, pero si no la lee, de nada le va a valer. Entonces lo importante es tenerla y leerla. ¿Por qué? Porque escudriñando, ¿saben lo que significa escudriñar? Es buscar con mucho cuidado, con mucha atención, buscar, leer aquí, leer allá, y entonces de esa manera obtenemos la
vida eterna porque conocemos a Jesús, que son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener una Biblia, leerla todos los días, pero no leerla por leerla, no, sino con atención, que es escudriñarla asiduamente. Muy bien, vamos con la tercera, ¿qué debemos hacer? Jeremías 15:16 te corresponde a ti, Franceli. Jeremías lo encontramos en el Antiguo Testamento. Le corresponde a Daily. Ah, disculpe, le corresponde a Daily. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, busca, ya tienes el libro, vas a buscar el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo debemos aceptar la palabra de Dios? Con tristeza. Con gozo. Debemos aceptarla con gozo y con alegría. Gozo porque la palabra de Dios nos llena de esperanza, nos da, a través de ella conocemos a Jesús, obtenemos esperanza de una vida mejor, de la vida eterna. Nos da esperanza de que no estamos solos, de que Dios nos acompaña. Si tenemos alguna necesidad, algún problema, sabemos que Jesús, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está allí. ¿Para qué? Para ayudarnos en cualquier situación o circunstancia en que nosotros nos encontramos. Aparte de que la Biblia está llena de muchas promesas y que cada vez cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, esas promesas vienen a nuestra vida y realmente nos llenan ¿de qué? De gozo y de alegría. Por eso tener una Biblia, leerla, nos va a llenar de gozo y de alegría. Y como último, ¿qué debemos hacer? Francelis, ahora sí te corresponde a ti, te toca una fácil, que es Apocalipsis 1:3. ¿No sabes buscar Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis? El último libro de la Biblia. Franceli, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Buscamos el último libro que es acá, Apocalipsis 1:3. Y vamos a leer el 3. Sí le corresponde a Franceli, ¿verdad? Sí. Francelis 1:3. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ve lo que dice la palabra de Dios? No lo digo yo, ni lo dice Franceli. Ella está leyendo lo que dice Dios a través de su Biblia, que dice, bienaventurado. ¿Sabe usted lo que significa ser bienaventurado? Bienaventurado significa que estemos alegres, que estemos gozosos. Bienaventurado los que leen, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, somos bienaventurados cuando tenemos una Biblia, somos bendecidos cuando la leemos, pero también somos bendecidos cuando la leemos, cuando la oímos, pero somos más bendecidos cuando las ponemos en práctica. Porque dice, y guardan, acá cuando dice, y guardan las cosas en ellas escritas, no es que voy a agarrar mi Biblia y la voy a guardar en mi bolso, la voy a guardar en mi closet, la voy a guardar. No, no significa eso. Es que voy a poner por práctica, voy a practicar lo que la Biblia me va a enseñar. Así como hoy, por ejemplo, que hemos aprendido que debemos tener una Biblia, que debemos leerla todos los días, que debemos escudriñarla regularmente, que esas enseñanzas deben llenarnos de gozo y alegría y que debemos practicar sus enseñanzas. Yo les voy a preguntar a mi sobrina Deilia Franceli, voy a hacer acá, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? ¿No tienen ninguna pregunta? No, ¿Alguna curiosidad? por ahora no. Muy bien, ¿no tienen ninguna pregunta? Si usted tiene una pregunta, escríbala y si luego más adelante le podemos contestar cuál es la inquietud que usted tenga al respecto de este tema.
Y también podría preguntarle, Franceli, ¿qué aprendiste con este estudio? ¿Aprendiste algo nuevo o ya tú te sabías esto que estudiamos hoy? ¿O aprendiste algo nuevo? ¿O ya tú te sabías esto? Aprender todo. ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Cómo qué? Como que la Biblia es una lámpara, es la luz del camino, que nos alumbra el camino pues, hacia Dios. Y ¿cómo se llama eso? Nos da muchas enseñanzas y la salvación y cosas así. Muy bien. Daily, ¿qué aprendiste? Que hay que tener por lo menos una Biblia y revisarla y leerla regularmente para así poner en práctica las enseñanzas que nos da Dios a través de ella. Muy bien. Bueno, después de aquí apareció un compromiso que dice, después de haber leído y entendido lo que estudiamos en esta tarde, en este día sobre la Biblia, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios y que es un libro sagrado y que allí lo que leemos es porque Dios lo ha expresado así. ¿Ustedes creen lo mismo? Sí. ¿Creen que la Biblia es inspirada por Dios y es por lo tanto un libro santo? Sí. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Les gustaría aceptar la Biblia como una regla de fe? O sea, que lo que dice allí lo debemos hacer, lo debemos cumplir. ¿Eso es una regla de fe? ¿Sí? Sí. Qué bueno, amén. Yo también. Y hay una promesa que a veces nos cuesta cumplirla, pero que debemos pedirle a Dios para que nos ayude a cumplirla, que es, prometo leerla diariamente. ¿Promete leerla diariamente? Sí. ¿Promete leerla diariamente? Una de las formas de comenzar a estudiar la Biblia, a veces no necesitamos extendernos mucho, sino leer un versículo de la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Y a medida que nos vamos enamorando de Dios, de las cosas espirituales, ya usted va a ver que usted no va a querer leer un solo versículo de la Biblia, sino que usted se va a sentir feliz de leer el libro, de leer, de buscar aquí, de buscar allá. Y si tenemos suficiente tiempo, que debemos tener tiempo para Dios, así como Dios tiene tiempo para nosotros, para darnos vida, para darnos salud, para darnos bendiciones, nosotros también debemos tener un tiempo en el día a día para dedicárselo a Dios. Y ese momento que se lo dedicamos a Dios a través del estudio de la Biblia y de la oración, del canto, y hablando a otros de Dios, entonces a medida que vayamos comiendo de la palabra de Dios, leyendo, cada día nos vamos a enamorar más y vamos a ir leyendo y leyendo y leyendo más. Bueno, hemos finalizado con el curso de lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia y acá en nuestro curso hay un estudio adicional que luego usted cuando tenga el curso, usted lo puede hacer. De manera general, lo voy a leer, dice que la Biblia es la fuente de la verdad y allí hay varios versículos bíblicos que usted puede buscar como estos versículos confirman que la Biblia es la fuente de la verdad. Otro dice acá de estudio adicional es que la Biblia tiene poder para transformar la vida. Y gloria a Dios que es así, porque en mi vida he visto muchas vidas transformadas por personas que han empezado a estudiar la palabra de Dios y sus vidas han sido transformadas. También en la Biblia, ¿sabían ustedes que la Biblia tiene notables hechos científicos? Bueno, en la Biblia hay hechos científicos como por ejemplo que antes la gente pensaba que el mundo había un elefante gigante y ese elefante gigante tenía el mundo en su lomo, imagínense. Es una teoría, es una teoría. Pero la Biblia ya decía que la tierra cuelga en el vacío. ¿Y dónde encontramos ese versículo? En Job 26:7. Y hay otros, como por ejemplo que el aire tiene peso, también lo encontramos en Job 28:25. Y también en Jeremías 33:22 nos dice que el número de las estrellas es incalculable. Cuando los hombres no lo sabían, ya la Biblia lo decía. También dice que
en este estudio adicional que hay que estudiar la Biblia y obedecerla. Nos habla también de qué es la Biblia, que es un libro sagrado del cristiano. Nos habla de que hubo un periodo que abarcó aproximadamente 1500 años para ser escrita la Biblia, que fueron 40 autores aproximadamente que recibieron la revelación. Entre ellos habían pastores, agricultores, médicos, reyes, sabios, y fueron los que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. También es importante saber que la Biblia fue al principio escrita en 3 idiomas, que fue los 3 idiomas que se escribió la Biblia. El primero fue arameo, el hebreo y el griego. En esos 3 idiomas se escribió la palabra de Dios y luego fue se hicieron varias traducciones. También es importante recordar que el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta como tal, con Gutenberg, en el año por acá tomé la nota, en el año 1454 después de Cristo, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y actualmente dice que se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de Biblia. 5.000 millones de copias de Biblia, lo cual la convierte en el libro más vendido de la historia. Y frecuentemente se hace un reconocimiento como el libro que ha influido más en la humanidad. Pero ¿saben una cosa? Yo también he visto y he leído en diferentes encuestas que a pesar de que la Biblia es el libro más vendido, también es uno de los libros que no es muy leído. Cuando hacen encuestas dentro de las iglesias, que deberíamos de todos leer la Biblia, allí, por ejemplo, de 100 personas, ¿cuántos estudian la Biblia? Dicen que un 30%, un 25%, 15, 10, 5% es lo que leen la Biblia. ¿Qué les parece? Entonces, no es solo tener la Biblia, hay que leer la Biblia. Muy bien. Luego también dice acá que opinaron grandes hombres acerca de la Biblia. Y entonces allí menciona algunas personas que dieron su opinión acerca de la Biblia. Y bueno, acá hay una ilustración. Una ilustración es una historia que nos cuentan acá que dice: cuenta una antigua leyenda romana que un joven llamado Fortunato poseía una bolsa mágica que contenía una sola moneda de oro. Y Fortunato gastaba esa moneda, y cuando Fortunato metía nuevamente la mano en esa bolsa, ¿qué pasaba? La moneda se renovaba milagrosamente. La gastaba, se renovaba. La gastaba, se renovaba la moneda de oro. ¿Por qué? Porque la moneda tenía la rara virtud de volver siempre a la bolsa. La Santa Biblia es similar, pues al abrir sus páginas nos enriquecemos con sus enseñanzas. Cerramos la Biblia, luego la abrimos, y cuando volvemos a abrir la Biblia encontramos las mismas riquezas o mejores riquezas, lo que quiere decir que la Biblia siempre tiene tesoros incalculables de consejo, de orientación, de ayuda, y la sabiduría es infinita. Podemos leer una misma historia, por decirles algo, la historia de la mujer samaritana, y la podemos leer o la podemos oír varias veces por diferentes predicadores y siempre vamos a obtener una enseñanza nueva. Bueno, ya hemos finalizado por el día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil. ¿Fácil? ¿Franceli? ¿Fácil? ¿Les gustaría seguir estudiando la Biblia? Sí. ¿Sí? ¿Les gustaría seguir estudiando la Biblia? Sí. ¿Cuento con ustedes para hacer el segundo tema? Sí. Bueno, espero que ustedes también se animen y sigamos estudiando entonces la palabra de Dios. Para finalizar, vamos a hacerlo con una oración. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar.
Querido Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu santa y divina palabra, la Biblia, la cual nos hace sabio y nos muestra, Señor, cuál es el camino, la verdad y la vida, y te conocemos a ti para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra Biblia, no solamente a tenerla, sino también a leerla y a ponerla en práctica. Llénanos de bendiciones para todos nosotros, los que estamos estudiando tu palabra, para todos aquellos que van a llegar a conocer tu palabra, que puedas llenar su corazón de fe, de esperanza y de muchas bendiciones. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo blog, el número 2. Y les puedo decir que en la próxima enseñanza va a ser lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Listo, David. Ya, no sé. Ponerle aquí, Aquí. pues la cortamos. ¿No?